Yo aquí, al igual que como les dije otro curso, apelo a su responsabilidad, a sus ganas de superación. Si es que aún no han entregado esto, usen esto como guía, no copien directamente de lo que voy a decir. Entonces, la primera pregunta decía, considera esta función. Primero, encontrar su derivada. La derivada la podemos encontrar por las reglas sencillas, entre comillas, de derivación, que implican bajar el 3. Bueno, lo vamos a hacer. Lo voy a copiar. Nuestra derivada aquí es... Perdón por tanto cambio. Lo que vamos a hacer es... voy a cambiar mi cámara. Así que conectar. Connect, ahí sí. Vamos a enderezar la camarita. Vamos a ver más por acá. Y ahora voy a cambiar la fuente de mi video. Ya, excelente. Entonces ahora, para que esto quede bien grabado, yo voy a poner aquí Spotlight Video. Súper. Entonces la función de que tenía que derivar era menos x al cubo menos 3x al cuadrado más 105x más pi. Entonces me preguntaban primero cuál era su derivada. Esa era la primera pregunta que me hacían en ese ítem. Déjenme enfocar bien esto. Autofoco. Ya, creo que ahí está un poco mejor. Entonces, para encontrar su derivada, lo que íbamos a hacer es, déjenme buscar dónde está el estuche, donde tengo los colores. Por acá ya, vamos a usar esto de aquí. Entonces, cada uno de los términos se deriva por separado. Este vamos a derivarlo acá abajo, este lo vamos a derivar acá abajo, este lo vamos a derivar acá abajo y este lo vamos a derivar acá abajo. Entonces, en cada uno de los términos que tiene una potencia, la potencia pasa multiplicando enfrente y le restamos 1 a ese exponente. Entonces, ¿qué va a significar? Que esto va a ser menos 3x elevado a 2, donde el menos 3, que el exponente pasa multiplicando y se le resta 1, y lo mismo el resto. Menos 6x más 105, aquí el 1 pasa multiplicando y se le resta 1, entonces queda elevado a 0 y por lo mismo no lo ponemos. Y este que es una constante, que aquí este era uno de los grandes distractores que le metí dentro de la prueba, de esto dado que era una constante, se deriva y queda igual a 0. Bien, me llegó hartas veces esa pregunta y pi es una constante, así que su derivada es 0. Entonces esa va a ser la derivada. El 0 lo podemos obviar y solamente nos queda hasta ahí. Luego dice, encuentro los valores de los puntos críticos de la función, entonces puntos críticos ocurren cuando mi derivada es igual a 0. Bien, entonces, ¿cómo es que vamos a resolver eso? Resolvemos menos 3x al cuadrado menos 6x más 105 es igual a 0. Aquí ustedes pueden o bien usar la fórmula de las soluciones de una ecuación cuadrática. Yo voy a realizar de otra manera. Voy a dividir por menos 3 en ambos lados de la ecuación. Dado que esto es 0, me va a quedar 0 de la misma manera. Esto me va a quedar x al cuadrado más 2x menos 35 es igual a 0. Y esto se puede factorizar como una multiplicación de dos binomios con un factor en común. Para eso tengo que buscar dos números que multiplicados me den 35 y sumados me den 2, y esos dos números son 7 y 5. Así que esto se puede factorizar como x más 7 por x menos 5 es igual a 0, y por lo tanto mis dos soluciones van a ser menos 7 y 5. ¿Okay? Aquí también recibí hartas preguntas porque había gente que le quedaban con los signos cambiados, y eso puede haber sido porque esto era negativo. Bien. Pero en definitiva la mayoría de ustedes llegó a estos valores bien, así que estos son los puntos críticos de la función.
puntos críticos. Bien, y eso era entonces la segunda parte de ese ítem, y el tercer punto era confirma los valores encontrados con un gráfico de la función y de la derivada, y relaciona los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función donde los derivados es positiva o negativa. Aquí también recibí estas preguntas porque era una pregunta larga y probablemente puedo estar mejor redactada, así que les voy a mostrar lo que esperaba que ustedes hicieran. Bien, si quisieran algo similar a esto, excelente. Entonces, aquí tenemos un gráfico de la función, que es la función en rojo, este es el gráfico de la función original, y la derivada es la función en celeste. Entonces, si ustedes se fijan, el mínimo local de acá y el máximo local de acá son lugares que corresponden cuando la derivada es 0, bien, que está marcado con estas líneas, la línea verde y la línea morada. Además, entre el mínimo local de acá y el máximo local de acá, la función es creciente, que corresponde con que la derivada sea positiva, o sea, va sobre el eje X, y fuera de eso, la función es decreciente, que corresponde con que la derivada sea negativa. Bien, eso es más o menos, si ustedes querían adornarlo un poquito más, lo que yo esperaba que respondieran en esa pregunta. Cuéntenme cómo les fue, antes de pasar a la pregunta número 2. Esa fue la 1. Vamos a resolver entonces en un momento la número 2, donde teníamos hartas derivadas. Por mientras que ustedes, si es que tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat. Por mientras voy a copiar cuáles son esas derivadas. En realidad, cuáles son esas funciones. No expliqué nada de eso en el último punto del ítem 1. Pucha. Pero al menos si es que lo comprobaron, como decía, que comprobaron con un gráfico, y si adjuntaron el gráfico idealmente, eso estaría bastante bien. Si no, bueno, nada tan terrible. Ya, entonces aquí tenemos las funciones que tenemos que derivar en el ítem 2. Nuestra primera función es 10 elevado a x por 1 más x al cuadrado, el que se puede encontrar con nuestra regla de derivada de un producto. Entonces aquí vamos a tener 10x como una función y 1 más x al cuadrado la segunda función, y esas se están multiplicando. Entonces la derivada de esta, de 10 a la x, es la misma por el logaritmo natural de 10, mientras que la derivada de la otra es solamente 2x. Bien. Entonces, ¿cómo es que sigue esto? Nuestra derivada va a ser nuestra función original, la primera, 10 elevado a x por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Aquí voy a borrar esta parte que me quedó fea. Ahí sí. 1 más x al cuadrado. Entonces, la regla del producto nos dice que la derivada de un producto de dos funciones es la primera función por la derivada de la segunda, 10 elevado a x por la derivada, todas son las derivadas, más la segunda función por la derivada de la primera, que ya la teníamos acá. Y si ustedes quieren dejarla factorizada, eso sería 10 a la x por 2x más logaritmo natural de 10 por 1 más x al cuadrado. No es muy bonito, pero se puede factorizar así. Si es que ustedes querían dejarlo desarrollado, no hay ningún problema. Profe, el topo no podría entrar a la clase. No hay ningún problema. Bien, nuestra segunda función
la voy a copiar en un momento, x por logaritmo natural de x. Excelente función. Tiene una derivada muy entretenida. Entonces nuestra segunda función a derivar usando la regla del producto es x por logaritmo natural de x, donde nuevamente tenemos dos funciones que se están multiplicando. Una es x y la otra es logaritmo natural de x. Las derivadas, la derivada de x es 1 y la derivada del logaritmo natural de x es 1 dividido en x. Por lo tanto, mi derivada va a ser la primera, x, por la derivada de la segunda, por 1 partido en x, más la segunda por la derivada de la primera. Y en este caso entonces se cancela esta acá con esta acá y me va a quedar 1 más logaritmo natural de x. Y esa entonces es esa derivada. Ahí entonces termina el ejercicio. Ahí termina este ejercicio, ahí termina este ejercicio. Bien, esta era una derivada más o menos sencilla. En cuanto a que el resultado es más o menos simple, no tiene tantos términos como el anterior. Bien, ¿cómo van hasta el momento? Vamos a seguir con el C acá abajito. Voy a mover un poco esto. Ahí me queda espacio. Así que si muevo esto también. Ahora lo puedo mover más. Primero ese ejercicio no me dio con tantos paréntesis. Ah, fue porque aquí lo ultra factoricé. Puede haber sido eso. La misma operación, tengo un par de números entre paréntesis. Ya. Bien. Esto quedó peor. Mil disculpas, mil disculpas. Ya, bien. Creo que ahí quedó bastante bien. Se está moviendo lentamente. Ah, no, ahí está bien, ya. Entonces, el C era uno de los más misteriosos, porque como yo les dije, me di cuenta después, lamentablemente, aquí estamos, yo les metí un ejercicio donde hay materia que ustedes no han visto todavía, que no hemos visto todavía, y que por lo mismo les avisé mientras estábamos desarrollando la evaluación, que no lo iba a evaluar, pero si lo podían hacer, genial. Este no es un ejercicio donde hay multiplicación o división de expresiones. Lo que sí hay es una suma de dos logaritmos que no es un logaritmo puro, ¿bien? Sino que es un logaritmo que tiene algo metido adentro, el logaritmo de x más 2. Entonces, al derivar, ustedes pueden pensar, bueno, esto debe ser parecido a la derivada del logaritmo, entonces eso va a ser 1 partido en x más 2. Y estaría en lo correcto, ¿bien? La derivada del logaritmo de x más 2 es 1 partido en x más 2, porque el logaritmo de x sería como 1 partido en x, entonces si es que yo le meto algo más, va a ser esa derivada de algo más, y bien, perfecto. Pero aquí viene la gran diferencia. Aquí hay un más, y ese más se va a transformar en menos. Esto va a ser menos 1 partido en 2 partido en x. ¿Y de dónde sale eso? Es algo que vamos a comenzar a ver desde mañana porque tiene que ver con composición de funciones y con una regla de derivación, que es la última regla de derivación que nos falta, que se llama regla de la cadena. Entonces aquí yo voy a poner, en caso de que quieran adelantar un poco de materia, composición de funciones y regla de la cadena. Que eso es lo que vamos a comenzar a ver mañana.
¿Ok? ¿De dónde aparece el signo menos? ¿O qué pasa si es que yo quiero hacer una derivada un poco más complicada? Como la derivada del logaritmo natural de x al cuadrado. ¿Es posible hacer esas cosas? Sí, es completamente posible. O la derivada de la raíz de x al cuadrado más x al cubo, algo así. Bien, derivadas un poco más interesantes que vamos a encontrarlas pronto. Y finalmente tenemos el D, que este sí era un ejercicio de derivación de regla del cociente, porque nuestra función era logaritmo en base 2 de x dividido en x. Nada demasiado del otro mundo. Bien, en este caso, ustedes tienen que recordar que vamos a llamarle, bueno, esto un poco más arriba, ahí sí. Vamos a llamarle g al logaritmo en base 2 de x y h a x. Entonces tenemos que encontrar cuáles son sus derivadas. La derivada de g es 1 partido x logaritmo natural de 2, porque es la derivada de una función logaritmo con logaritmo no base 2, y esta h va a ser 1. Entonces vamos a usar, igual que antes, un código de color. Esto va a ser rosado con una rayita, esto va a ser rosado con 2 rayitas, esto va a ser verde con una rayita, y este va a ser verde con 2 rayitas. Entonces, se me va a llevar aquí la derivada de f es la derivada de la del denominador por la función original, perdón, la función del numerador, logaritmo en base 2 de x, menos la derivada del, perdón, mil disculpas, me confundí, lo hice al revés. Perdón, siempre me confundo esto con la regla de la división. Si yo me confundo, es totalmente comprensible que ustedes se confundan también, así que no se preocupen. Pero la derivada la regla del cociente dice que es la función del denominador por la derivada de la del numerador, perdón, menos la función del numerador por la derivada de la del denominador. Ahí sí. Bien, entonces, esto va a ser la función del denominador, x, por la derivada de la de arriba, 1 partido en x por logaritmo natural de 2, menos la función del numerador por la derivada de la del denominador, que es 1 dividido por el denominador al cuadrado. Entonces, para que no se pierdan, aquí tenemos esto de acá, esto de acá, aquí tenemos eso de acá, eso de acá, y aquí tenemos eso que va al cuadrado. Recuerden que usamos un código de color similar en algún momento. ¿Qué va a ocurrir acá? Esto con esto se van a eliminar, es una x con una x, y nos va a quedar 1 partido en logaritmo natural de 2 menos logaritmo de base 2 de x dividido en x al cuadrado. Si ustedes lo quieren dejar de alguna otra manera escrita, adelante, pero esa era entonces la manera más sencilla y más inmediata de dejarlo. Esos eran entonces los 4 ejercicios que aparecían en las pruebas que se tenían que desarrollar por medio de derivación, usando las reglas de derivación que ya conocíamos. Si tienen alguna duda con respecto a eso, aprovechen de preguntar ahora. Si no, cuéntenme cómo les fue. Yo por mientras voy a preparar el ejercicio número 3 y su respuesta, donde me debatí durante harto rato si es que ponerle cuál era la forma algebraica de la función o no, y puedo estar ligeramente arrepentido de eso, pero ya les voy a explicar por qué. Ya, entonces vamos a cambiar de video. Gracias, fuiste bueno, teléfono. Y les voy a compartir esta función. Esta función es una de las más importantes en matemática.
Logaritmo menos la división. Ah, ok. Sí, Tamara, por ejemplo, dice aquí que no le salió lo mismo. Sí, lo hizo al revés, como lo estaba haciendo yo al principio. Entonces, esta era la gráfica de la función que yo les había dicho, que yo les había dado, ¿bien? Y aquí, por esto mismo, yo les digo que puedo haberme equivocado a la hora de darles la forma algebraica de la función. Porque ustedes pueden haber ido a una página como, por ejemplo, a Wolfram Alpha, donde ustedes les dan la derivada y ustedes podrían haber usado esa derivada aquí en esta página para graficar, copiar el gráfico de ahí, ¿bien? Pero por lo mismo estaba incluido dentro del enunciado, como dice acá, y explique su procedimiento, ¿bien? No es necesario encontrar la expresión algebraica de la derivada porque ustedes no saben todavía cómo encontrar esa derivada, ¿bien? ¿Cómo es que llegamos a que esto es lo de acá? No sabemos, pero quizá le pueda llamar la atención a ustedes que lo que está multiplicando a la función es la derivada del exponente. En fin, he dicho demasiado, no quiero adelantarme mucho. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo ustedes podrían haber sabido que la gráfica de la derivada tenía una cierta forma? Para eso ustedes tienen varias pistas, ¿ok? Nuestra función es creciente acá y de hecho, si es que se van hacia afuera, bueno, no tenía tanto para irse hacia afuera, llegaba hasta menos 4 acá. Voy a poner aquí, perdón, de menos 5 hasta 5 y en la parte negativa vamos a poner de menos 0.1 hasta 1.3, algo así. Entonces, esta es mi función, si se fijan es creciente, 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 hasta que llega el mínimo, que está acá, y al máximo, perdón, y después es decreciente. Entonces ustedes podrían decir, la derivada de esta función tiene que ser algo como esto, ¿bien? Porque es positiva en esta parte de acá, es 0, justo en este punto, y después es negativa. Pero ustedes podrían recordar que las funciones cuadráticas son las que tienen una derivada que es una línea recta. Y esta no es una función cuadrática, puede parecerse a una función cuadrática en este punto, pero después va cambiando. ¿Y qué ocurre? Aquí su crecimiento es muy lento, después es muy rápido, pero después se hace lento nuevamente. Así que ustedes podrían pensar quizá en esta parte, como la función casi no está creciendo, la derivada es cero. Es cerca de cero, pero positiva, porque va creciendo lentito. Y aquí crece más rápido y crece más rápido, después se frena un poco su crecimiento, así que eso va a hacer que la derivada siga siendo positiva, pero sea más positiva. Y luego en este punto llega a cero la derivada y después se vuelve negativa. Aquí es un poco negativa, aquí es bastante negativa, pero aquí no es tan negativa porque la función se pega una frenada y aquí después en adelante parece que no decrece mucho. Y de hecho la función sigue siendo positiva por toda esta parte y cada vez es más cercana a cero. Por lo tanto, ustedes podrían pensar que en esta parte la derivada también es parecida a cero. Y de hecho, si ustedes grafican la derivada, les va a salir una función bien extraña, que es esta de acá. Entonces, si ustedes tienen un gráfico como este, más o menos, es la respuesta correcta. Fíjense que en esta parte, donde la derivada es más grande, o en esta parte donde la derivada es más chica, marcan los intervalos donde la función va creciendo más rápido o menos rápido, que es el punto donde la recta tangente a la función tiene una mayor o una menor pendiente. Entonces se esperaba que ustedes pudieran hacer alguna de esas interpretaciones que tenían que ver con el movimiento de la función con gente, entre otras cosas. O sea, es un problema bastante confía que ustedes podían lograrlo.
Bien, el computador se apagó un momento, no sé, se pegó, perdón, no se apagó un momento, así que no sé cuánto de eso les dije, pero, o sea, les dijo a ustedes, pero les dije básicamente que se esperaba que ustedes relacionaran pendiente una recta, intervalos de crecimiento y decrecimiento con al menos el signo de la derivada. Bien, si se fijan en toda esta parte, para x menor que 0, en el que la función es creciente, la función original, la curva roja es creciente, la derivada es positiva, y en toda la parte para adelante, que la función es decreciente, la derivada es negativa. Pero no es una simple línea recta, sino que es bastante más complicado que eso. Una función que tiene esa forma algebraica. Y ustedes podrían hacer el mismo ejercicio con la derivada de esto. La derivada de esto, fíjense que tiene que tener tiene que valer 0 aquí y 0 aquí, y en ninguna otra parte. Y en esta parte tiene que ser negativa, mientras que en toda esta parte de acá tiene que ser positiva porque la función es creciente. Son bien entretenida la familia de funciones que sale de esto. De hecho, la derivada tendría que ser... ¿cuál cuál tendría que ser? Esto más... Así, esto que por algún motivo aparecía en rojo nuevamente, pero la derivada, la segunda derivada ahora, o sea, la derivada de la curva azul, que la voy a ocultar, tiene una forma más rara todavía, que es esta de acá. Fíjese que en estos puntos, y este de acá, la derivada vale 0, que serían estos de acá. En toda esta parte que la función es decreciente, la derivada es negativa, y en todas las otras partes donde la derivada es positiva, tiene que ver con que la función es creciente. Es muy, muy interesante esta familia de funciones, pero no la vamos a ver muy en detalle. Eso fue entonces toda la prueba. Reconozco que el ejercicio 3 puede haber estado un poco complicado, pero como les dije ya, voy a tener consideración a la hora de revisar. Ustedes coméntenme en definitiva cómo les fue. Mientras voy a preparar algunas cositas para hacer en estos últimos 10 minutos, donde vamos a hacer algo de composición de funciones. Aquí es donde ocurre la magia. ¿Dónde estábamos nosotros en el activo? Entonces vamos a ir al final y vamos a poner nuestra fecha de hoy, 31 de agosto. Increíble cómo pasa el tiempo. Regla de la cadena, repaso de composición de funciones. ¿Puede desarrollar los desafíos? No lo hice, tengo curiosidad cómo se desarrollaban. No ahora, quizás mañana. Mañana quizás los haga, le tomo una foto y se las mande o lo suba a Instagram o algo así. O se las mande a alguien de ustedes del curso y después se las comparte. Recordar. Composición de funciones es, para todos los efectos prácticos, derechamente evaluar una función en otra. Por ejemplo, si tenemos una función que es raíz de x y otra función que es
3x más 7. Las composiciones posibles son las siguientes. Ups. Esta de acá. Esta de acá. Y vamos a escribir un par más. Bien, esto es simplemente un repaso porque es algo que ejercitamos hace un tiempo. Bien, deberían tenerlo más o menos fresquito. Entonces, si es que tenemos f de x igual a raíz de x y otra función que es esta de acá, las composiciones posibles son las siguientes. Entonces, f evaluado en g de x. Entonces, para esto ustedes deben recordar que se mete toda la expresión de g en f. Entonces, esto va a significar raíz de 3x más 7. Si ustedes tienen alguna idea de cuál es la forma algebraica de estas otras funciones, mándenmelo al chat por un mensaje privado. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos toda la expresión de g, que era 3x más 7, y la introdujimos a la expresión de f, que era raíz de x. Entonces me va a quedar raíz de g, o sea, raíz de 3x más 7. Tenemos también una opción de hacer g evaluada en f de x, o sea, esto va a significar 3 veces raíz de x más 7. Bien, ¿cómo quedaría entonces g de x? En este caso sería 3 veces 3x más 7 más 7. Porque recuerden que en todas las instancias donde tenemos x, reemplazamos lo que se está evaluando, que en este caso es g de x, y si esto lo desarrollamos nos va a quedar 9x más 28. Y finalmente nuestra última función va a ser raíz de x, que si aplicamos las técnicas o las propiedades de las raíces, quedaría raíz cuarta de x. Bien, entonces es, como dice aquí, para todos los efectos prácticos, introducir una función dentro de la otra. ¿Qué es lo que va a ser importante para esta parte de la materia? Es fundamental que ustedes puedan identificar el proceso al revés. Y eso es lo que vamos a comenzar a ejercitar desde mañana. ¿Ok? Ahora les estoy dando simplemente la introducción. Entonces, ¿qué va a significar eso de al revés? Descomponer una función que ya está compuesta. Por ejemplo, considere la siguiente función. Bien, aquí yo les voy a dar una función. Bien, no es esa de ahí. Esa de ahí. Considera la función 2 elevado a x al cuadrado menos 1. Entonces, la pregunta que nos podemos preguntar ahora es cómo se puede expresar esta función como composición de dos funciones. Entonces, los minutitos que quedan, me gustaría que ustedes intentaran pensar en un momento esto. ¿Cómo se puede expresar esta función como composición de dos funciones? Si es que tienen alguna idea, déjenlo en el chat. Yo todavía no les he dado ninguna pista de cómo se hace, ninguna técnica para comenzar a resolver esto. Es simplemente para tantear terreno, para ver si es que a ustedes se les ocurre cómo es que se puede comenzar a expresar esta función como composición de dos funciones. O sea, eso significaría escribir esto como composición de otras dos. Si es que tienen alguna idea, entonces me lo pueden mandar en el chat y yo ahora revisaré rapidito si es que lo lograron y que efectivamente estaba bien o no.
Para esto hay, como les digo, varias técnicas que no hemos visto, que ustedes quizás puedan conocer, quizás puedan entender. Hay algunas personas que se les va a hacer más fácil esto simplemente por cachativas, entre comillas. Eh, pero hay algunas técnicas un poco más establecidas que nos sirven para justamente identificarlas. ¿Por qué va a ser necesario esto? Porque a la hora de derivar esto, vamos a tener que usar un poco de, no creatividad, pero un poco de talento para separar esta función en las partes que las constituyen. Bien, porque a la hora de derivar, no simplemente vamos a derivar nuestra nueva función completita, sino que vamos a tener que entender cómo funciona la derivación cuando hacemos esta derivada de funciones compuestas, que esto lo vamos a llamar funciones complejas, porque las otras funciones que podemos llamar más sencillas son las que ya hemos conocido. Bien, entonces, si no responden ahora, denle un momento, vamos a partir la próxima clase, o sea, las de mañana, viendo cuáles son sus aparentes respuestas. Si es que quieren, por supuesto, aquí que tienen la forma algebraica de la función, pueden meter la Wolfram alfa para descubrir cuál es su derivada e intentar entender un poquito la lógica de estos ejercicios y de esta técnica de derivación de funciones compuestas o un poco más complejas. ¿Ok? Cuídense mucho, que estén muy bien. Estamos al habla por cualquiera de los medios por los que nos comunicamos. Recuerden que cualquier duda que tengan, no solamente de nuestro ramo, sino que de la vida en general, pueden escribirnos a mí, a la profe Claudia, a otros profes, y estaremos ahí para ayudarles. Cuenten con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana. Aprovechen su tarde.